Nos toca, para terminar la mañana, la mesa del tema 5, el mensaje de Oriente, semitismo y antisemitismo, y contamos con la presencia de 3 ponentes. En primer lugar se encuentra Daniel Matthews, de Palestina Libre, quien nos va a hablar acerca de Mariátegui ante la creación de un Estado colonial. Enseguida, Dorotea Ortmann, investigadora independiente, quien nos va a hablar del semitismo y antisemitismo en la obra de José Carlos Mariátegui. Y seguidamente, Harry Pizarro, repensando semitismo y antisemitismo, la vigencia de Mariátegui en la lucha palestina, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Siguiendo la dinámica de las mesas anteriores, los ponentes tendrán de 15 a 20 minutos y luego abriremos una breve ronda de preguntas. Adelante, Daniel, por favor. En primer lugar, quiero agradecer a la Casa Mariátegui. Me da mucho gusto cómo ha evolucionado desde el tiempo que yo trabajé acá. Ahora hay un director permanente, la biblioteca crece cada día, es hermoso. En segundo lugar, quiero dedicar esta ponencia a un amigo de mi papá, Jesús Abugataz, y un amigo mío, Daniel. En tercer lugar, quiero aclarar que no necesariamente voy a darle razón en todo a Mariátegui, ni tampoco voy a quitarle la razón en aquello que le corresponde. Tanto en las ciencias naturales como en las sociales o humanas, lo que ayer era cierto, hoy es un error. Mariátegui tuvo su primer contacto con el sionismo en Europa y antes de 1948, murió en 1930, cuando todavía regía el mandato británico sobre Palestina. Todavía no se había producido la revuelta del 36, donde según Rashid Khaladi, cito, de una población árabe de alrededor de 1 millón de personas, 5.000 fueron asesinadas, 10.000 más heridas y más de 5.000 prisioneros políticos quedaron pudriéndose en las cárceles coloniales. Con el colapso del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña y Francia dividieron Oriente Medio en zonas de influencia y control. El petróleo fue un factor importante en ese proceso. Las reservas petrolíferas de la región eran abundantes, baratas de extraer y geográficamente cercanas a Europa. La extracción del petróleo estaba controlada por un puñado de empresas europeas que pagaban regalías mínimas a los monarcas locales, apoyadas por el régimen colonial. El mismo año 1917, que las fuerzas otomanas se rinden en Jerusalén, el general Allenby se firma la declaración Balfour. El secretario británico Balfour promete apoyar un hogar nacional judío en Palestina. Esto cumple 2 objetivos: externalizar los gastos que supone una dominación colonial y liberarse de los judíos en Europa. Mariátegui describe esto como parte de la persecución antijudía. Dice en un escrito en el repertorio hebreo: las burguesías nacionales, la británica en primer término, querían reducir a los judíos a una nación, a un Estado. Esta actitud no es quizá subconscientemente, sino la última persecución de Israel. Persecución hipócrita, diplomática, parlamentaria, sagaz, que ofrece a los judíos un nuevo gueto.
Y aunque Mariátegui parece no tenerlo en cuenta o no conocerlo, esto se hace más evidente, esta idea de un nuevo gueto y de una expulsión, si Balfour, si consideramos que Balfour es también autor de la Alliance Act, el documento más antijudío de aquel tiempo, con la finalidad de expulsar del Reino Unido, y cito el Alliance Act, a individuos moralmente indeseables, enfermos, madres solteras, prostitutas, vagos, convictos, personas susceptibles de convertirse en carga pública y personas racialmente indeseables, como chinos, polacos y judíos. Así no es raro que en los propios nazis contribuyeran al traslado judío en 1933 tras el acuerdo de Javara, en tiempos en que Mariátegui obviamente ya no estaba. Aquí quiero señalar el primer error de Mariátegui en los artículos que publica en la Escena Contemporánea. Los titula Semitismo y Antisemitismo. Evidentemente los europeos que estaban siendo trasladados a Israel hace rato que habían dejado de ser semitas. El proponerse como semitas es parte del negar la existencia del otro, del verdadero semita. Un territorio vacío para un pueblo sin territorio, dijeron. Y por supuesto no se invitó a los palestinos a la negociación. En 1897, un panfleto del fundador del llamado sionismo socialista, Naaman Sirkin, sostiene que Palestina debe ser evacuada para los judíos. ¿Mariátegui percibía todo esto? No y sí. No lo percibió en el momento de la Escena Contemporánea. Su artículo sobre antisemitismo se refiere exclusivamente a la oposición generada en la propia Europa. Lo percibe años más tarde, en 1929, en un artículo de Mundial, que dice, cito, el conflicto entre árabes y judíos en Palestina, ostensible y manifiesto desde que se inició, bajo el auspicio de la Gran Bretaña, la organización del Estado sionista, ha entrado en una etapa de aguda crisis. Los árabes se proponen, al parecer, la destrucción de las colonias fundadas en Palestina por los judíos. El ataque ha sido particularmente encarnizado contra la nueva ciudad hebrea de Tel Aviv. Perdón. Lo sostendré en la mano mejor. Si nos remitimos a la cronología que Ilan Pappé hace, se trata de disturbios en Palestina por reclamos acerca del muro de lamentaciones en la que murieron 133 judíos y 116 palestinos, la mayoría de ellos en manos de los británicos. Hay que lamentar que su fuente, la fuente de Mariátegui, en esos tiempos, sin internet ni otras opciones, sea el cable de agencias europeas, evidentemente. Toma posición en favor de los europeos recién llegados y acusa a los palestinos de haber, reaccionado violenta y bárbaramente contra el restablecimiento de los judíos. En un párrafo con serias contradicciones, reconoce que el territorio históricamente es palestino, pero inmediatamente dice que estos han, cito, cancelado sus títulos materiales de propiedad por haber pasado largos siglos de ostracismo. No entiendo qué requisitos tendría un pueblo, según esto, para seguir viviendo sin ser invadidos. Ahora bien, comencé advirtiendo que esta ponencia no es mariateguista ni deja de serlo. Las contradicciones de Mariátegui en este o en cualquier otro tema son una anécdota del pensamiento social peruano. Lo importante hoy es rescatar los elementos de análisis que nos permiten enfrentar el genocidio y construir un movimiento de solidaridad. Quiero poner énfasis en 4 aportes de la Mauta que siguen vigentes. 1. El sionismo es un brazo del imperialismo y no compromete a todos los judíos. Cito, muchos judíos miran con desconfianza este movimiento controlado y dirigido por la política imperialista de Inglaterra.
El renacimiento judío es un fenómeno mucho más vasto, dice en la escena contemporánea, y más vasto justamente por su internacionalismo, por carecer de un hogar nacional. En Repertorio Hebreo, revista que se publica en la imprenta Minerva, Mariátegui afirma: la organización oficial sionista, aunque incondicionalmente enfeudada a la política británica, conducta que la ha hecho perder toda influencia entre las grandes masas judías, se ha visto obligada a formular reivindicaciones que demuestran lo artificial de la construcción del hogar nacional israelita. Y ojo que esa publicación es en una revista que sí defiende la creación de Israel. 2. En todo caso, la construcción de este hogar nacional es una agresión contra la que los árabes tienen el derecho a defenderse. En la escena contemporánea recuerda que, cito, a la construcción del hogar nacional judío en Palestina se opone además la resistencia de los árabes que desde hace más de 12 siglos poseen y pueblan ese territorio. Los árabes defienden no solo su derecho al suelo, sino también a la independencia de Arabia y Mesopotamia y en general del mundo musulmán, atacado por el imperialismo británico. 3. Denuncia que luego de la guerra se ha dado una ofensiva imperialista para controlar los países periféricos, cuando estadistas europeos como George proponen mejorar las condiciones laborales de los trabajadores europeos, lo que proponen es sacar más recursos de las periferias. Cito, se trata del que el bracero de Oceanía, de América, de Asia o de África pague el mayor confort, el mayor bienestar, la mayor holgura del obrero europeo o americano, dice en sus conferencias sobre la crisis mundial. Y 4, cuestiona lo que hoy llamaríamos la colonialidad del saber, la supuesta superioridad de Occidente. En su artículo Oriente y Occidente en la escena contemporánea dice: en su vanidosa juventud, la civilización occidental trató desdeñosa y altaneramente a los pueblos orientales. El hombre blanco consideró necesario, natural y lícito su dominio sobre el hombre de color. La explotación y colonización de Oriente no fue nunca oficio de intelectuales, sino de comerciantes y herreros. Y en esta puesta en cuestión se hace explícita en relación con el mundo árabe en artículos como La libertad de Egipto, que hace de Mariátegui un antecesor de Said. Cito La libertad de Egipto: la libertad había huido ya a Egipto, viajaba por el África, el Asia y parte de América, agitaba a los hindúes, a los persas, a los turcos, a los árabes. Desterrada del mundo capitalista, se alojaba en el mundo colonial. Edward Said critica la pretensión occidental que, como buenos europeos, también ostentan los sionistas, de pensar que el Oriente es la barbarie. En su doctrina perversa, a la que llaman, es una doctrina perversa a la que Said llama orientalismo. Vemos que eso ya estaba cuestionado medio siglo antes de Said. Y no solo cuestiona la supuesta supremacía europea sobre la libertad, sino el racionalismo que rige Occidente. Dice Mariátegui: las filosofías afirmativas positivistas de la sociedad burguesa están desde hace mucho tiempo minadas por una corriente de escepticismo y de relativismo. El racionalismo, el estoicismo, el positivismo declinan irremediablemente. Esto supone la posibilidad de nuevas formas de pensamiento. Es la reivindicación del mito que estará presente en el pensamiento andino, la cultura judía liberada del sionismo imperialista o el pensamiento musulmán. Dice Mariátegui: los móviles del occidental son utilitarios y prácticos.
Los del musulmán son religiosos y éticos. Esto lo dicen en su artículo sobre Turquía en la escena contemporánea. Incluso habría que añadir un cierto cristianismo, o mejor, jesuaísmo, representado por su amistad con John A. Mackay, pastor presbiteriano. En todos estos casos, supo distinguir la Iglesia como institución de poder de la fe popular como factor movilizador. Esa espiritualidad diversa que permitiría que la revolución en cada país tenga su propia fisonomía, lejos de cualquier copia o calco. De ahí que la tradición es parte del movimiento revolucionario, mas no como una asimilación de forma pasiva, sino como parte del proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Damos paso inmediatamente a Dorotea Orman. Muchas gracias por la invitación. Mi ponencia tiene el título El semitismo y el antisemitismo en la obra de José Carlos Mariátegui. Mire, los dos ensayos o los dos textos, el semitismo y el antisemitismo, son textos complementarios. Su referencia en común es la constatación de una nueva presencia de personalidades judíos en la vida pública, que es llamado el renacimiento judío. Mariátegui ventila este hecho por dos lados. Por el lado del movimiento sionista, que quiere sacar provecho de ello, y el otro lado es como Mariátegui quiere que los lectores, significa nosotros, debemos entenderlo. Para el movimiento sionista significa una especie de llamada de la tribu a unirse, juntar fuerzas para gestionar un Estado propio, y para Mariátegui significa más bien prestar atención al genio y a la creatividad de personalidades de descendencia judía. Definitivamente, en la época de la postguerra, después de la Primera Guerra Mundial, se observa en la vida pública europea y norteamericana la participación significante de personalidades de descendencia judía. En la política, en el arte, en la ciencia, en fin, en todas las áreas de la vida pública. No obstante que estos dos textos se remontan a más de 100 años, revelan todavía una actualidad sorprendente porque nos presenta la raíz del problema de la fundación del Estado de Israel sobre el territorio de Palestina, hecho que actualmente da causa de una guerra cruel contra el pueblo palestino y que ha dado origen a permanentes conflictos entre Israel y Palestina. Mariátegui asume en el ensayo El semitismo una defensa de la comunidad judía, pero no lo hace a ciegas. El punto de partida de Mariátegui para referirse a la situación de los judíos es la situación final de la Primera Guerra Mundial y el triunfo de la Revolución Rusa. Él quiere abrir a su lectoría los ojos sobre el hecho que la comunidad judía no se puede reducir o identificar únicamente por el hecho que quiere fundar un propio Estado. Significa reducirlo por el movimiento sionista. Desde las primeras líneas de su artículo, El semitismo, nos hace entender que una gran parte, tal cual como Daniel ya lo citó, que una gran parte de los judíos ven con ojos encontrados este movimiento sionista y no concuerdan con él. Entonces, les parece inclusive un hecho absurdo que una población que ha vivido durante muchos siglos en países que son muy diferentes a la
cultura oriental, trasladarlo al Medio Oriente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Después del debilitamiento del sultanato otomano, los aliados de la Primera Guerra Mundial, Francia, Gran Bretaña y en parte también los Estados Unidos, se repartían los territorios del Medio Oriente según sus intereses y así recibió Gran Bretaña el mandato sobre Egipto, Palestina incluido, resguardando así sus intereses sobre el canal de Suez. Otro acontecimiento también ya mencionado, pero allí no concuerdo, es entonces la carta escrita al banquero Rothschild, escrita por Lord Arthur Balfour, que era en aquella época ministro de las Relaciones Exteriores. Y es importante resaltar que esta carta no tenía carácter oficial, sino fue escrito a voz personal. El hecho que fue publicada en la prensa no le eleva automáticamente a un documento oficial, pero luego en las negociaciones que se ha hecho a partir de los años 30, 40, los aliados han hecho todo lo posible que este documento sí recibiera un valor oficial y allí entra luego en las negociaciones que ha hecho el movimiento sionista ante la Liga de las Naciones, que era el antecesor de la ONU. Mariátegui considera el afán de fundar una nación sobre un territorio que, si bien es cierto, formaba parte de la historia del pueblo judío, un absurdo por dos razones. Primero, porque no se puede hablar de una nación respecto al pueblo judío, porque sus miembros han vivido durante mucho tiempo en países muy diferentes y a veces inclusive con culturas opuestas. El valor de la gente judía consiste justamente en su variedad, en su pluralidad, en su carácter cosmopolita. Su destino se ha mezclado al de todos los pueblos que no le han repudiado, es decir, donde podían vivir y desarrollarse. La otra razón, porque es absurdo, consiste en el hecho que se quería trasladar gente con estilos de vida urbana a un territorio que necesitaba ser cultivado. Pues para poder poblar a un país como Palestina de aquel entonces, se requería pioneros familiarizados con actividades agrícolas. Tampoco se puede considerar el nivel de formación, educación y de aspiración de la vida como algo homogéneo del pueblo judío. Lo que los une a los judíos es su historia, su cultura y en cierta manera su destino de haber sido un pueblo paria durante muchos siglos y casi todos los países donde les tocaba, fueron rechazados. El estilo de cosmopolita es que deben aportar a la humanidad adquirido por las circunstancias de no ser plenamente reconocidos como ciudadanos más en los países donde vivían. Entonces, en el texto, la misión de Israel afirma: si alguna misión actual moderna tiene el pueblo judío es de servir a través de su actividad ecuménica al advenimiento de una civilización universal. Y en el mismo texto afirma: Palestina no representa sino el pasado de Israel, no presenta siquiera su tradición, porque desde el principio de su ostracismo, esto hace muchos siglos, la tradición de Israel, la cultura de Israel está hecha de muchas cosas más. Si se quiere hablar de un renacimiento del pueblo judío, entonces se debe remontarse a la emancipación
judía adquirida después de la Revolución Francesa. A partir de allí, en muchos países de Europa Occidental, se le ha otorgado a la población judía los derechos de la ciudadanía plena, lo que hacía posible de ejercer profesiones que antes eran solamente restringidas o reservadas para los cristianos o para la gente de aquella cúpula de gobernantes. El verdadero renacimiento judío que Mariátegui considera admirable es la participación de los judíos en la Revolución Rusa. Es un hecho sorprendente porque se consideraba a los judíos sumergidos a sus costumbres religiosas, apartados por completo por la vida política y por lo menos en la Rusia zarista y en los demás países de Europa Oriental. Pero entendiendo las circunstancias históricas, la participación en los partidos socialistas y comunistas ya no parece tan sorprendente, porque el triunfo de la Revolución Rusa los liberó de su exclusión de la vida pública. Resulta que la comunidad judía en la Rusia zarista del siglo XIX y XX sufría todavía muchas restricciones y vejámenes que en otros países de Europa Occidental ya fueron paulatinamente abolidos. Significa que la revolución impulsó la emancipación judía. El hecho de la emancipación jurídica y social fue acompañado por el proceso de la secularización. Así que la identidad judía ya no se caracterizaba por la pertenencia a un credo, sino más bien por la cultura y la historia. De esta manera, la inserción en los movimientos políticos aparece más entendible y guarda coherencia. El antisemitismo, que en aquella época reaparece en nuevas formas, es lamentablemente la otra cara del Renacimiento. Mariátegui constata que el antisemitismo anula la emancipación adquirida, pues dicho protagonismo judío, y aquí se refiere en primer lugar a Marx, Lassalle, Trotsky, Rathenau y muchos otros más en la vida cultural y político, tenía también su precio, y ello era la reaparición de un antisemitismo sumamente virulento y agresivo, nutrido por antiguos prejuicios. Era la guerra, la época de la postguerra, y en aquella época, aparecieron muchas crisis económicas. Y se le echaba la culpa al sector financiero judío. También la participación de judíos en la Revolución Rusa termina en que se entendía y se interpretaba el fenómeno de la revolución como un hecho judío. De allí surge la idea de la gran conspiración judía que pretende terminar con la cultura occidental cristiana, divulgado en un nivel que hasta hoy día cursa en ciertos círculos trasnochados con el título Los protocolos de los sabios de Sion. Refiriéndose a estos reproches y montajes, Mariátegui explica el porqué de algunos miembros de la comunidad judía están inmersos en el sistema de préstamos y de bancos. Pues bien, cuando se dio la diáspora de los judíos en el siglo I y II de nuestra era, expulsado por el mandato del emperador romano, el suelo aún no era enajenable, o era enajenable. Significa no se lo podía comprar ni arrendar, sino únicamente adquiría a través de herencia o por donación. Así que los migrantes judíos solo podían asumir oficios que se podía ejecutar con las manos
o con la inteligencia. Entonces, de allí surgen los artesanos, los matemáticos, abogados, médicos, concejales, en la época del feudalismo en España y otros países de Europa occidental. Pero una gran parte se ganaba la vida con el comercio y con el préstamo de dinero, adquiriendo en ello una gran destreza y experiencia acumulado durante siglos. Con el surgimiento del capitalismo, el dinero se vuelve un ente clave para el funcionamiento de la economía. Y así que el hecho que se encuentran capitalistas financieras de origen judío es usado como argumento para explicar las crisis económicas. Es la aplicación del antiguo modelo ya usado durante el medioevo, a buscar un chivo expiatorio culpando a los judíos que han envenenado las fuentes de agua y causado así las pestes. Entonces es la repetición del mismo esquema. El antisemitismo se nutre del nacionalismo y conservadurismo y existen hechos históricos que lo promueven. En este caso era la Paz de Versalles. Alemania tenía que conceder una gran parte de su territorio a Francia y pagar millonarias sumas de reparación. La reacción alemana entendía esta paz como una vergüenza nacional y culpó a los políticos judíos por esta paz de vergüenza representado por los políticos de la República de Weimar y allí sobre todo a su canciller Walter von Rathenau. Analizando los argumentos de los antisemitas, Mariátegui llega a la conclusión que aquella mezcolanza entre responsabilizar a los judíos por la Revolución Rusa, por la Paz de Versalles, por la crisis económica, por el arte decadente de la música de un Arnold Schönberg o Gustav Mahler, como el arte de Oskar Kokoschka, indica que aquí no se trata de una cuestión de raza, sino de clase. Es interesante que Mariátegui usa, contrariamente a lo que ha disertado respecto a una posible nación judía, el concepto de raza, que igualmente es refutable, porque la convivencia en muchos países ha dado razón que surgieron matrimonios mixtos y con ello una mezcla, étnica considerable. Aparte del hecho fisiológico y real, que respecto al ser humano no se puede hablar de razas, sino únicamente de fenotipos. En relación con la presencia de africanos en el Perú, Mariátegui ventila el concepto raza y concluye que dicho concepto surge únicamente para formular la marginación y la superioridad de la etnia europea blanca, llamado actualmente caucásica, pero en este caso sí usa el concepto raza como término de diferencia. Mariátegui no llegó a profundizar el carácter de clase de antisemitismo, sino nos quedamos aquí solo con la constatación de ello. Pero definitivamente la función del antisemitismo a partir de la segunda mitad del siglo XIX consistía en dividir el movimiento de los obreros y desarticular las luchas reivindicativas. En la medida en que los obreros e intelectuales judíos formaban parte de los movimientos sindicales, de los partidos socialistas y comunistas, y algunos inclusive llegaron a asumir un rol protagónico en ellos, intentaba la burguesía a través de campañas difamatorias contra los líderes judíos debilitar las organizaciones. Mediante prejuicios antisemitas logró influenciar sobre una parte de obreros y poner en duda los motivos auténticos de los personajes
que formaban parte de los movimientos sociales. Aunque el antisemitismo era sobre todo un fenómeno de la pequeña burguesía, lo que ya hemos escuchado anteriormente, que tenía que ver con los miedos de rivalidad y de competencia con sus congeniales judíos, se divulgaba también entre el proletariado y logró socavar el sentido de la solidaridad y unidad entre los trabajadores. En el caso de la crítica a la política financiera, se observa que son los mismos capitalistas que dirigen la atención hacia el capital judío para liberarse de la responsabilidad de las crisis financieras. Así que el antisemitismo es un argumento que siempre es revivido en momentos de crisis, cuya función es desviar la atención de las causas reales de los conflictos. Para Mariátegui, el sionismo, así como el antisemitismo, representan dos formas de nacionalismos que se han vuelto incuestionablemente obsoletos. En el caso del sionismo era la imposibilidad de constituir una nación con personas de diferentes estilos de socialización, y en el caso del antisemitismo es la insistencia a resguardar que una nación solo puede formarse por una sola etnia. Por ende, se debe rechazar la integración de personas con culturas, hábitos y religiones diferentes. Problema que actualmente no necesariamente está representado por movimientos antisemitas, sino más bien como forma de xenofobia, vinculado con un conservadurismo a ultranza. En este sentido, el texto es sumamente actual y se refiere al movimiento sionista, y queda claro que Mariátegui califica este movimiento como absurdo por su idea de ocupar un territorio en un lugar que en algún momento formó parte de la historia del pueblo judío. Pero por supuesto no es posible interpretar estos dos textos, el semitismo y el antisemitismo, sin ponerlos en su contexto histórico. Fueron escritos en los años 20 del siglo XX y aún todavía no había ocurrido el Holocausto. Pero los argumentos de Mariátegui, que allí emplea en relación al problema de Palestina, quedan en pie. Allí se trataba de un cálculo hacia un futuro realizado por potencias económicas mundiales y lo hacían obviamente con un espíritu colonial. En ello no cabe ninguna duda. Respecto al fenómeno del renacimiento judío en la época de Mariátegui, nos quedamos con su apreciación que este debe ser considerado como obra espiritual por sus grandes pensadores, por sus artistas y luchadores. Pues bien, su misión es internacional y no nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Dorotea. Y ahora le cedo la palabra a Har. ¿Con ese? Sí. Buenos días con todas a los presentes de forma aquí en la Casa Mariátegui y también a los que nos están acompañando de forma virtual. Agradeciendo también tanto a Dorotea como a Daniel sus magistrales ponencias. En mi caso, ¿así? Un manchito, ¿ves? Bueno, ahora sí. En mi caso, la ponencia del día de hoy se titula Repensando semitismo y antisemitismo, la vigencia de Mariátegui
en la actual lucha palestina. La obra de José Carlos Mariátegui, particularmente el ensayo que nos concierne, Semitismo y Antisemitismo, publicado pues en la Escena Contemporánea, ya un siglo atrás, ofrece un marco de análisis de una vigencia sorprendente para comprender las raíces históricas y la naturaleza del actual conflicto en Palestina. A la luz del genocidio en Gaza, es urgente revisitar a Mariátegui no solo como un ejercicio académico o intelectual, sino como una necesidad política, ya que su mirada lúcida, que desentraña las dinámicas del imperialismo, el colonialismo, de poblamiento, que incluye pues la acumulación por despojo, la limpieza étnica y la supremacía de una etnia, persisten y también la instrumentalización actual del antisemitismo ilumina las contradicciones fundamentales que persisten hasta hoy. Esta ponencia busca releer a Mariátegui para arrojar luz sobre la actual lucha palestina, afirmando que su método de análisis marxista o materialista histórico sigue siendo un arma teórica indispensable para la solidaridad internacional de los pueblos. Mariátegui identificó con precisión el carácter dual del sionismo temprano. Por un lado, un movimiento de renacimiento judío, civilizatorio, cultural, y por otro lado, un instrumento controlado y dirigido por la entonces política imperialista de Inglaterra. Él observó que la Declaración Balfour y el protectorado británico sobre Palestina respondían a una lógica imperial y no a un genuino derecho de libre autodeterminación de los pueblos. Lo que Mariátegui identificó como el control británico sobre el movimiento sionista se ha trasladado, sin muchos cambios esenciales, al patrocinio absoluto del actual imperialismo estadounidense en el siglo XXI. Israel, el actual Israel, actúa como un gendarme internacional de los intereses económicos de la clase burguesa anglosajona principalmente, una función que fue señalada como una desviación de los acuerdos originales de la ONU posterior pues a la Segunda Guerra Mundial, al Holocausto judío y a 1948. El sionismo, por tanto, ha dejado de ser solo un movimiento nacionalistoide, diría, para convertirse en una herramienta de dominación imperialista en el Medio Oriente. Mariátegui ya vislumbraba el conflicto fundamental, la gran contradicción fundamental, la cual es la oposición entre el proyecto sionista y la población originaria árabe nativa, los que en la actualidad denominamos palestinos. Señaló que a la reconstrucción del hogar nacional judío en Palestina se opone además la resistencia de los árabes, que desde hace más de 12 siglos, como también han señalado los precedentes ponentes, poseen y pueblan ese territorio. Esta observación es el germen de la comprensión del sionismo como un proyecto de colonialismo, de poblamiento, cuyo objetivo era y sigue siendo la expansión territorial a expensas, en este caso del pueblo palestino, arguyendo la necesidad del espacio vital, ¿no? que hemos visto en otros espacios, y buscando también la deshumanización en este caso del pueblo palestino. Pero el aporte quizá más brillante que aquí señalo
de Mariátegui es su análisis de clase del denominado renacimiento judío. Él explica que la participación de los judíos en movimientos revolucionarios y reformistas era lógica, dado su historial de opresión y su concentración en la vida urbana y en el comercio. Casos principalmente, ¿no?, en la Revolución Rusa, Zinoviev, Trotsky y otros tantos, pero al mismo tiempo destaca cómo la burguesía israelita se alineó con el orden liberal capitalista. Mientras la clase trabajadora judía estaba hacinada pues en guetos y siendo víctima de pogromos en Europa, pues la burguesía, la alta burguesía, estaba pues alineada al capital. Y ahí es el segundo punto que quisiera tocar. Mariátegui habría comprendido o nos dio las herramientas para comprender perfectamente la diferencia entre la burguesía sionista, hoy plenamente integrada en los circuitos de capital financiero global, y en la industria pues, de armas, y las masas judías oprimidas, así como la tradición de judíos revolucionarios en los movimientos socialistas que he mencionado. La lucha contra el sionismo no es, por tanto, una lucha contra el pueblo judío, sino contra un proyecto de clase burgués y colonial. Mariátegui describió cómo las fuerzas reaccionarias europeas, también en Norteamérica, usaron el antisemitismo para desacreditar las luchas revolucionarias, tildando al bolchevismo de conspiración judía o el complot judío, que también el mismo Amauta sufrió, ¿no? Recordemos el asalto a su vivienda y la prohibición justamente de distintas publicaciones, incluido pues, el repertorio hebreo, ¿no? que recientemente se ha vuelto a reeditar. Hoy el Estado de Israel y sus aliados instrumentalizan el antisemitismo con una función similar: silenciar cualquier crítica a sus políticas genocidas. Como se ha señalado recientemente en diversos artículos publicados, por ejemplo en Rebelión, la acusación del antisemitismo continúa siendo un arma recurrente contra los críticos de Israel en la actualidad, ¿no? Había inclusive una enajenación de la misma tara reaccionaria que denominamos antisemitismo. Esta estrategia busca equiparar la crítica al sionismo con el odio a los judíos, una falacia que busca desarmar la solidaridad internacional de los pueblos y proteger al proyecto colonial de la condena internacional. Por eso Mariátegui se mantuvo crítico de la realidad de un proyecto sionista. En el artículo ya citado por los anteriores ponentes del año 29, el problema de Palestina, señaló la artificialidad de la construcción del hogar nacional israelita y la naturaleza incondicionalmente feudada a la política británica de la organización sionista oficial. Lo que él vio como una aguda crisis en sus inicios ha culminado lógica y brutalmente en lo que hoy se denomina el genocidio en Gaza. La descripción de Mariátegui sobre los excesos perpetrados por árabes contra judíos y que recordara los días más siniestros de persecución debe leerse no como un conflicto étnico, sino también desde un análisis de clase, en primer lugar, y debe de leerse hoy a la inversa, pero con la misma estructura. El poder estatal colonial israelí perpetra hoy esos excesos y días siniestros contra el pueblo palestino. La expansión y el exterminio denunciados como la política central del actual Estado de Israel son la materialización de las contradicciones que Mariátegui identificó hace un siglo. Frente a esto, una posición desde el pensamiento de José Carlos Mariátegui sería clara.
Como también señaló recientemente Gustavo Espinosa, José Carlos Mariátegui habría sido plenamente solidario con los judíos bárbaramente exterminados en la Alemania nazi, pero al mismo tiempo hubiese condenado toda forma de odio contra el pueblo palestino. Para Mariátegui, la solidaridad con las víctimas de la opresión sería un principio universal e internacionalista. Por eso, la vigencia de Mariátegui en la lucha palestina es absoluta. Su análisis nos proporciona las claves para entender que el conflicto no es religioso, ni entre dos nacionalismos equivalentes, sino entre un proyecto colonial de poblamiento sostenido por el imperialismo y un pueblo indígena originario que resiste por su liberación nacional. Por eso repensar semitismo y antisemitismo hoy significa desenmascarar el sionismo como ideología colonial y herramienta del imperialismo, denunciar la instrumentalización del antisemitismo para proteger al genocidio y reafirmar que la lucha del pueblo palestino es la primera trinchera en la lucha contra el imperialismo global y que como tal merece la solidaridad activa de todos los pueblos del mundo. Para Mariátegui, o como Mariátegui enseñó, la emancipación humana es universal. La liberación de Palestina será, por tanto, un paso monumental en el camino hacia esa emancipación, y el pensamiento de la Mauta sigue siendo una brújula esencial para ese recorrido. Su legado nos exige no ser espectadores pasivos, sino actores comprometidos en detener el genocidio en este siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias, Harry. Abrimos entonces la ronda de preguntas y comentarios. A ver, sí, un ratito. Sí, un saludo a los ponentes. Quisiera hacer una pregunta a modo de comentario a quienes expusieron sobre antisemitismo y antisemitismo. Mencionaron que el Mariátegui utiliza en ese apartado de la escena contemporánea un análisis de clase, ¿no? Y que de alguna manera, como mencionó Dorotea, también puede servir, y efectivamente con los límites de su época, efectivamente ya vislumbraba Mariátegui como tal esta ansia de los judíos sionistas por regresar al pueblo palestino, etcétera, etcétera, y como tal ahí Mariátegui ve una cuestión de fondo económica, ¿no? Una lucha contra el imperialismo británico. En este caso, mi pregunta era si es que podíamos actualmente analizar de forma clasista también la actual lucha entre Palestina e Israel, ¿no? O en todo caso, ¿por qué no se ha hecho actualmente este tipo de análisis? Y pareciera que Mariátegui como tal su análisis quedó en él nomás, ¿no? Porque no han habido muchos continuadores de su obra y sobre todo estudiosos de la realidad económica de Israel y Palestina, ¿no? Más bien, a propósito de esto, efectivamente hubo unos límites de la época de Mariátegui. Sin embargo, también luego de que sucediera todo el problema de la Segunda Guerra Mundial y como tal los judíos tengan un poco más de licenciamiento para entrar a Palestina, incluso autores como Godard, ¿no? Por ejemplo, denunciaban que los judíos se habían convertido en los nuevos nazis, ¿no? Y a Godard también, el cineasta famoso, lo empezaron a tachar de antisemita, ¿no? Entonces, como tal, ¿cómo podríamos, de alguna manera, o si han investigado algo parecido, cómo podríamos analizar de forma clasista, de forma económica, la actual lucha entre palestinos e israelíes? Porque, claro, incluso China ni Rusia, que son el bloque, por así decirlo, burocrático del capital, de alguna manera han apoyado así, de manera distante, pero ni siquiera ellos tienen la iniciativa de apoyar abiertamente a Palestina, ¿no?
Por ahí he escuchado de que de alguna manera no se atreverían a entrar porque efectivamente no hay una buena tasa de plusvalor que arrebatar ahí al pueblo palestino. No hay mucha riqueza que también conseguir, que depredar. Entonces, ¿cómo ahí ustedes podrían ver un análisis de clase económico en la actual lucha entre Palestina e Israel, ¿no? Y sobre todo con las últimas noticias que parece que jamás ha capitulado, ¿no? Entonces, eso quería preguntar. Y un comentario también a propósito de la primera exposición. Se mencionó que, Daniel creo que era, sí, que mencionó que de alguna manera el racionalismo de Mariátegui de alguna manera coincidiría, ¿no? La crítica al racionalismo del Occidente coincidiría con la concepción, en este caso no occidental, de los pueblos indígenas, ¿no? De alguna manera, lo que al menos en Mariátegui, en ideología y política, se ve es que él trata el problema de la raza y dice que sin el problema económico, el problema de la raza se ve desde el punto de vista burgués, ¿no? En todo caso, ¿cómo podríamos, a su concepción, a su modo de ver, cómo podríamos ver el problema del indígena sin retrotraernos a épocas pasadas, ¿no? Porque si nosotros decimos que habría que rechazar el racionalismo moderno, etcétera, pues efectivamente estaríamos yéndonos a una etapa más simbólica de la cultura, etcétera, y no tomaríamos el marxismo de Mariátegui, más bien tomaríamos ese análisis de la raza burgués tal como Mariátegui había criticado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esa confluencia en su concepción, ¿no? Eso quería preguntar nada más. Sí. ¿Alguien más? Ahí, pásale atrás, por favor. Sí, buen día y muy agradecido por las importantes ponencias. Sí, definitivamente nos muestra de que Mariátegui sigue siendo plenamente vigente y esa vigencia implica una aplicación a la actualidad, y en la actualidad resulta siendo el conflicto, aparentemente el conflicto Israel-Palestina como el más antiguo. Y una primera cuestión que quisiera problematizar a raíz de la exposición del profesor Pizarro es precisamente esa tendencia a querer confundir o a querer mezclar o a querer presentar como sinónimos sinónimo de antisemitismo el antisionismo. Porque ya Mariátegui nos plantea una diferenciación, si no es un problema racial, pero es como que se planteara que el antinazismo es ser contrario, un odio a todo lo que es germánico, ¿no? O el antifascismo a todo lo que es itálico, ¿no? Entonces ese es un punto, o sea, sobre querer establecer una sinonimia en eso de antisemitismo con antisionismo. Y el otro punto que se problematiza, y me vengo preguntando en estos 2 años que hubo la última operación de limpieza étnica, Carros de Gedeón, creo que lo denominaron el régimen sionista, significativamente en el Perú, y bueno, en Europa también se vio expresiones como de no dar un respaldo decidido por parte de de los sectores políticos que en el discurso se identifican como izquierda. Entonces hay alguna causa, digamos, o hay ciertas izquierdas están cooptadas tal vez por el proyecto sionista. ¿Por qué esa tibieza o indiferencia? Bueno, finalmente otro tema también muy controvertido es
hay sectores que planteaban, perfecto, solidarízate con Palestina, pero primero el prerequisito es condenar a Hamás y decir que Hamás es terrorista, ¿no? El trasfondo es el trasfondo de esta postura, negar al pueblo palestino el derecho a resistir una ocupación con los medios que tenga a su alcance. ¿Cómo se problematiza esto? Por ejemplo, algunos han hecho un paralelo con el gueto de Varsovia, ¿no? Entonces, bueno, es una tercera cuestión que pediría un punto de vista de los ponentes. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? En el pueblo palestino y en el ámbito indígena latinoamericano, hay siempre un precedente que es el racismo, que hasta ahora esto predomina, porque en Europa todo el mundo se hace el hipócrita condenando, pero esos pueblos son los que están aportando a la guerra contra ese pueblo que los están... Ya no usan bombas, usan excavadoras para destruir todo, para que no quede nada. Entonces, ¿cómo se explica eso? La sociedad hipócrita, las izquierdas están desprestigiadas a nivel internacional, no hay un proceso reivindicativo hacia nuevos, como que se está priorizando el capitalismo chino y no se da, digamos, en América Latina la posibilidad de que esto cambie. Eso es todo lo que quiero preguntar. Bien, muchas gracias. Empezamos otra vez en la misma. Sí. Bueno, creo que el tema del análisis clasista lo comienzo yo desde el momento en que digo que el problema es el petróleo, ¿no? O sea, es un problema colonial en el que, habría que decirlo, los sionistas más importantes, porque fueron los que sin ellos no hubiera existido Israel, fueron Churchill, Stalin, Roosevelt y De Gaulle. El tema de Rusia comienza desde ahí, desde el principio. El intenso comercio entre los BRICS e Israel, que no están de ninguna manera cerca al bloqueo, también es notorio. Sobre el pensamiento indígena, yo no creo que sea un retroceso, como dije, es la tradición, esto es permanente en Mariátegui, no es una asimilación pasiva, sino una proyección hacia el futuro. Tiene que ver con algo que se dijo ayer, la comunidad campesina como base del futuro socialista. Sobre el respaldo de la izquierda, yo creo que lo vamos a... Espero que lo veamos esta tarde. Quiero felicitar a la Casa Mariátegui, que en el momento en que organiza este evento pone en nuestra mesa justo hoy día, que es el Día Internacional por el pueblo palestino, y que hay una marcha a las 4 de la tarde, acá a pocas cuadras, en el Parque Washington, cuadra 6 de la avenida Arequipa, hacia la embajada israelí. Quiero invitarlos también a ser parte del grupo Facebook Todos Somos Palestina, donde
ponemos permanente información sobre el tema. Y quiero terminar mis intervenciones con un poema de Mozart Abu Toa, que es hogar. Es la sombra de los árboles cuando iba a la escuela antes de que las arrancara de raíz. Es la fotografía en blanco y negro de la boda de mis abuelos antes de derrumbarse las paredes. Es la alfombra de oración de mi tío, donde dormitaban decenas de hormigas en invierno antes que fuera saqueada para colocarla en un museo. Es el horno que mi madre usaba para hornear el pan y asar el pollo antes de que una bomba calcinara nuestra casa. Es el café donde miraba partidos de fútbol y jugaba. Mi hijo me detiene. ¿Puede una palabra de 5 letras encerrar todo esto? Si alguien quiere la poesía de Mozart Abu Toha, se acerca a mí porque también la tenemos en venta. Gracias. Dorotea. Ya mire, el problema entre Israel y Palestina depende de qué punto de vista se ve. Claro, es una cuestión de clase y siempre lo fue. Significa, uno también tiene que entender que el actual gobernante Netanyahu es la extrema parte derecha de Likud. Significa, no todos piensan como él, y él hizo un trabajo, digamos, paulatino de llevar al Likud así. Es decir, cuando Pérez gobernaba y otros gobernantes de Israel y él no fue, digamos, presidente, hizo un trabajo, digamos, de fondo para ganarse sus adeptos dentro del partido, para hacer justamente la política que se hace. Y cuando uno ve el mapa desde 1948 hasta el día de hoy, entonces vemos que permanentemente el territorio se ha reducido. Entonces sí se trata que el movimiento sionista ha ocupado, digamos, muchos, ¿cómo se dice?, intereses, instituciones, que esta política puede prosperar, y todo el mundo sabe que el Hamas fue sembrado por el mismo gobierno de Israel para socavar la ULP, no sé cómo ustedes llaman. Significa cuando Arafat era, digamos, el líder del movimiento de Libre Palestina. Entonces sí, el movimiento tenía fuerza y tenía simpatía también en todo el mundo. Y a partir entonces de las políticas en los años 90, el contrato de Oslo, que se llama contrato, o se llama el Acuerdo de Paz de Oslo de 1995, nunca han pensado de cumplirlo. Es decir, y hasta hoy día. ¿Y cuál es el punto clave? Jerusalén como capital, incuestionable, lamentablemente desde la fundación de Israel era imposible porque debe gozar carácter internacional. Y la cuestión de los refugiados, 750.000 personas que no quieren que regresen. ¿Y cuál es el argumento sionista? Cuando nosotros permitimos que otra vez vuelva la población musulmana o palestina a su tierra, van a aumentarse geográficamente o, ¿cómo se llama?, demográficamente, porque la tasa de natalidad es mayor que entre los judíos, y otra vez tenemos que acomodarnos en nuestros días de festividades, como por ejemplo el Yom Kippur, cuando se tiene que cerrar todos los negocios y todo el movimiento en público, y esto no queremos, lo hemos pasado durante siglos, y ya queremos nuestra propia patria. Digamos, ese es un argumento oficial. Pero el otro es simplemente el gran plan de ocupar todo el territorio palestino. Se ve ahora en Cisjordania, vuelven con la... ¿cómo se llama? Hay una palabra de poner asentamientos por allí. Nunca han retirado los campos del ejército.
eso también tiene un nombre que ahorita no domino, significa la situación lamentablemente es desesperante y sí, tiene cuestión de clase y siempre lo tenía. Entonces ahí no cabe ninguna duda y solamente la gente políticamente formada, entonces lo nombra así y el resto se contenta lo que la prensa le ofrece. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Está en los planes digamos, de llegar también al pueblo argentino, o sea, pasar del Medio Oriente a Argentina. No, sí, habían alternativas, 5. Uganda, Canadá, Argentina. Sí. Y Eritrea, digamos, es también, sí. Pero cuando se forma el movimiento sionista han debatido eso, pero lamentablemente los que apostaron por Palestina, por ser la tierra sagrada, ganaron. Supuestamente también fue manipulado, eso no lo sé, pero sí el sentimiento religioso tradicionalista sí jugaba un papel. ¿Qué dice? Es bastante manipulador porque siempre se apela a la Biblia, se apela a... Disculpe, pero ya hicimos la ronda de preguntas, así que, por favor, Pero para poder terminar con la mesa. Ya, la otra cosa es, lamentablemente tenemos que contentarnos que ya es un hecho y ahora hay que preguntarse qué hacer. Es decir, no hay regreso de la situación, lamentablemente. Harry, por favor. Sí, seré breve porque las preguntas son bastante complejas. En primer lugar, creo que era sobre el análisis de clase. Claro, bueno, está Edward Said, está Samir Amin. Hay literatura marxista de parte del pueblo palestino, ¿no? que incluso tiene muchas semejanzas con el pensamiento, con Mariátegui. ¿Cómo? No, me refiero al tema de análisis de clase. Y en cuanto a la siguiente pregunta, ¿cuál era? Relación con el Si el antisemitismo es igual al antisionismo. No, definitivamente que no, y creo que ya lo hemos conversado. Y creo que es importante tocar ese tema, como bien señaló aquí la doctora y nuestro compañero Daniel, ¿no? Nunca antes como ahora es importante trazar esa línea, porque he visto levantando las banderas de la lucha palestina a sectores francamente reaccionarios, por no llamarlos fascistas, ¿no? Y que son antisemitas en el sentido el odio hacia la población judía que viene desde el Renacimiento, ¿no? Y que ya lo hemos conversado largo y tendido. Creo que hay que hacer una marcada línea y esta marcada línea es del análisis de clase. El otro punto también que quería un poquito comentar brevemente, antes de pasar a la última, que creo que era del mensaje de Oriente, ¿no? Es que cuando Mariátegui se refiere, eso señaló aquí nuestro compañero Daniel, cuando Mariátegui se refiere a que había caducado los títulos de propiedad, ¿no? Algo así, se refiere obviamente pues al pueblo judío, luego de la diáspora, no se refiere al pueblo palestino. Un poco para retomar también el tema de clase, no solo ha traicionado la burguesía israelí al pueblo judío, sino también hablemos de la burguesía palestina. Eso es clarísimo. Y también otro punto, ¿no? La creación del Estado de Israel. Por el lado de los partidos socialistas, partidos comunistas, que dicho sea de paso, la mayoría están prohibidos en Israel actualmente y están exiliados sus dirigentes, había una confianza en el kibutz, ¿no? Que sería, bueno, haciendo una gran analogía, discúlpenme doctora, como nuestro ayo, ¿no? Y esa confianza en el gen socialista, quizá, obviamente la realidad pues nos dio otra perspectiva, pero la Unión Soviética pues apoyó tácitamente y logísticamente y todo lo que se quiera a la OLP, ¿no? De Yasser Arafat. Y justamente la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética
ya se quedó pues sin ese apoyo y llegó a los acuerdos de Oslo que nunca pues se cumplieron, y ya sabemos el final de Arafat y cómo cambia el ejercicio del poder en cuanto a Palestina hasta la actualidad, ¿no? Lo cual también no nos tendría, y con eso cierro, no teníamos la autoridad moral, creo yo, de criticar cualquier movimiento de resistencia palestina, ¿no? en la actualidad. Y también recordar que no solo está Hamas, sino también está el Ejército de Liberación Palestina, que es una guerrilla pues marxista, ¿no? Y finalmente, en el tema del mensaje de Oriente, ¿no? que justamente fue la pregunta, hay que ver también el contexto, ¿no? Estamos en un contexto de la Tercera Internacional, y Mariátegui señalaba que ya ese era el camino, ya no era una izquierda pues eurocentrista, ¿no? Con los términos actuales, esa hegemonía civilizatoria, ¿no? Ética que tenía Europa occidental, ni siquiera Europa completa, ya se habían perdido por más de 10 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y tantos millones de jóvenes en las trincheras de Verdun y Marne, ¿no? Entonces, de ninguna manera implica volver al pasado, sino más bien, de forma pues ecuménica, ver la construcción de una nueva sociedad en el futuro, y eso se ve obviamente con, disculpen la frase, siempre parafaseada, ¿no? El socialismo no debe ser ni calco ni copia, ¿no? Sino creación heroica. Y ese es el mensaje pues de Oriente que nos da Mariátegui en el último punto. Gracias. Gracias, Harry. Gracias a los tres ponentes. Creo que la coincidencia más importante es la solidaridad con el pueblo palestino, sin desconocer obviamente la propia historia del holocausto judío. Yo quiero también agradecerles la contextualización histórica, la información histórica también posterior, que ayuda un poco a entender el problema actual, las referencias que han dado, que son recomendaciones importantes, me parece, para los que nos han estado escuchando. Yo particularmente también, o sea, hay historiadores que han trabajado el tema, pero yo quiero saltar particularmente de la historiografía judía, que también han cuestionado justamente la actual accionar de Israel, y que han demostrado con fuentes de información del propio Israel la realidad que se vive hoy, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania, por ejemplo, ¿no? También recomendar, es posible comprar en Lima, y si no en línea, una amplia literatura palestina, fuertemente influenciada por la historia y por la memoria, ¿no? Ahorita no me viene la mente, pero hay una literatura, o sea, histórica y literaria importante hoy en día que recomendaría a los que nos están escuchando. Y solamente un pequeño comentario. Hay un sujeto, digamos, un actor que ha quedado un poquito fuera, supongo por el tiempo, etcétera, y porque hemos empezado hablando de Mariátegui, pero obviamente es el papel de los estados árabes, ¿no? Los estados árabes también tuvieron un rol en este proceso, y creo que habría que, ya en otra oportunidad, siguiendo las discusiones, ver su papel, el papel que tuvieron en este proceso histórico hace 100 años y en el papel que están cumpliendo hoy en día. Sobre la historiografía, está en internet, así que lo pueden bajar fácilmente. El libro de Ilan Papel, La limpieza étnica en Palestina, está a disposición de todos. Muchas gracias, y entonces un aplauso para nuestros ponentes. Cerramos las sesiones de la mañana y las reiniciamos a las 3 de la tarde.